Bueno, entonces yo creo que hoy ya terminamos con esto. Entonces vamos a ponernos en contexto y a mostrarles algo. Yo puedo correr este proyecto desde acá, desde el probador que nos define el NetBeans para este propósito. Entonces hagamos la prueba. Entonces yo aquí tengo OS Shell y tenemos aquí los comandos implementados, que son el comando help. El comando exit también está implementado, obviamente pues no me va a salir. Tenemos el comando make file system, que nos pide la ruta del archivo. Entonces, por ejemplo, aquí le colocamos el archivo text, creamos de 9.999.999 bytes, 100 archivos, perdón, 100 directorios, 100 archivos, y ya tenemos la ruta actual, es la raíz. Si le decimos ls, nos dice que no se encontraron archivos, y le decimos ld, es ld. Aquí le decimos que tenemos como un dir. Ahí tenemos el root con 0 bytes, creado el 2013-0830 a las 6:25, y el directorio se llama raíz. Bueno, si yo salgo aquí del programa, pero entonces la idea es que esta línea de comando nosotros no la vamos a ejecutar así. Cuando creamos este tipo de proyectos, ahí me interesa poderlos correr como si fuera una línea de comandos. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Vamos, si le damos clic derecho al proyecto, hay una opción que llama Clean and Build. Entonces vamos a darle clic derecho, Clean and Build, y él que nos hace, nos crea un archivo, que es el archivo, el que tiene extensión jar, que es el ejecutable, pues es entre comillas el ejecutable Java, porque recuerden pues que Java requiere de la máquina virtual para poder ejecutarse. Entonces, ¿eso dónde nos queda? En la ruta donde estemos trabajando. Yo personalmente estamos trabajando en Documents NetBeans Projects. Ahí estoy trabajando pues en la ruta original, entonces le voy a decir documentos. Si me miro aquí donde dice NetBeans Projects y nos pasamos donde dice OS Shell del Tecnológico de Antioquia, él crea esta carpeta, la carpeta dist. Y en esta carpeta dist crea un archivo que se llama el mismo nombre del proyecto. En este caso lo llamó OS Shell TDA. Eso se puede renombrar pues sin problema. Si yo ejecuto este archivo, entonces depende de cómo esté configurado el sistema operativo para que me reconozca estos archivos como archivos que me los reconozca como archivos de texto. O la otra cosa que yo puedo hacer es lo siguiente: voy a crear un archivo con el bloc de notas, que lo voy a hacer en este mismo momento. Voy a crearlo con el Notepad. Y este archivo simplemente vamos a ejecutar esta línea de comando. Le decimos java -jar y le decimos el nombre de nuestro archivo, que para este caso es este, con extensión .jar. Y cuando vamos a grabar este archivo, voy a guardarlo lo voy a guardar aquí en esta ruta donde lo tengo, que es precisamente esta de acá. Esperen, yo copio esta ruta para no tener problemas, para grabarlo allá mismo. Y este archivo vamos a guardarlo lo voy a guardar como osshell.bat. Voy a colocar las comillitas para que no me le vaya a colocar el .txt. Ok, entonces él ya me lo reconoce. Aquí quedó un archivo de extensión bat. Si yo ejecuto este archivo, ahí nos queda. Vea que ahí sí ya aparece una línea de comandos. Entonces, esta fue la forma de generar el ejecutable en Java. Y aplica, pues esto aplica para cualquier aplicación que hagamos. Una aplicación de escritorio, una aplicación con ventanas, pues cualquier aplicación que sea no web nos va a funcionar de esta manera. Entonces aquí podemos ver los comandos. Aquí tenemos el comando help, pues obviamente tenemos el comando dentro de la ruta de distribución. Entonces él está ejecutándose aquí. Voy a crear aquí el file system. Entonces digámosle que vamos a crear un file system llamado prueba. Creemos el file system de 9.999.999 bytes, de 100 directorios y de 100 carpetas. Entonces, a ver si le decimos pwd, ya tenemos, vea que aquí en la raíz, ahí debajito se ve, él creó el archivo prueba AMF.
Si miro prueba MF, mide 9.953.000 megabytes. Si nos salimos del comando, con el sí cierra la ventana. Volvamos a ejecutar nuevamente el shell y vamos a probar ahorita algo. Tenemos el comando read file system, vamos a leerlo. Ruta del archivo, él asume la ruta de donde ejecutamos el programa. Entonces vamos a decirle que la ruta del archivo es prueba. Y aquí si le damos la extensión prueba AMF. Entonces él ahí dice, comando ejecutado del sistema exitosamente, file system cargado. Ya cargamos un file system que almacenamos previamente en memoria. Si le decimos aquí LD, ahí nos dice que solamente hay un directorio, que es el directorio root. Entonces ahí estamos construyendo ya nuestro shell de comando de sistema operativo. Entonces vamos a implementar ahorita, o sea, ya hemos pasado, yo creo que ya pasamos el alto de montaña. Ya lo que sigue es bajadita, ya no es tan duro lo que llevamos. Entonces voy a darle exit y me gusta mucho probarlo por aquí. Entonces, cuando vayamos a probar, es mejor uno hacer el comando, probar por el otro lado al menos que ejecute, y ya me vengo, creo el client, creamos el jar y por aquí con el jar lo podemos probar y nos va a funcionar mucho mejor la cosa. Listo, bueno, hasta el momento tenemos el comando ld que nos permite listar directorios, pero no tenemos el comando que nos permita crear directorios. Entonces, para poder crear un directorio, necesitamos poder adicionarle directorios al file system. Entonces, ¿qué representa el file system? Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear directorios. Para crear directorios, ¿qué necesitamos hacer para crear directorios? ¿Quién contiene los directorios? Lo contiene la clase raíz. La clase raíz es la que tiene una array list de la clase directorio. Entonces, si vamos a crear un nuevo directorio, lo que voy a necesitar es agregarle un componente directorio a este array list de directorios. Entonces, vamos a crear un método. Aquí lo que tenemos que hacer es crear un método que llame addDirectorio. Entonces lo creo aquí antes del toString. Pues el orden no importa, puede ser en cualquier orden, pero aquí lo vamos a poner. Voy a crear un método que me devuelva un string, pues como para que me devuelva un mensaje si sí lo pudo hacer o no lo pudo hacer. Y el método se va a llamar addDirectorio. El método addDirectorio, ¿qué me recibe? Me recibe de la clase directorio, me recibe el directorio que vamos a adicionar al file system. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer el método mkdir? Tiene que crear un nuevo directorio, pero no dejarlo suelto. Tiene que crear ese directorio y después de que cree ese directorio lo tiene que ligar a la raíz. Tiene que relacionarlo al file system, matricularlo en los directorios del file system. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero cuando yo voy a crear un directorio? Lo primero que tenemos que hacer es validar que ese directorio no exista en el file system. Entonces, para eso necesitamos hacer un ciclo que nos recorra los directorios que hay en el file system para saber si ya existe. Si ya existe un directorio con ese mismo nombre, pues le sacamos un mensaje de error como nos lo debe sacar en un sistema operativo el cual estamos construyendo. En caso contrario, lo vamos a adicionar. Entonces, vamos a tener aquí una variable string, y esta variable string la va a llamar resultado, pues que es esta nos va a almacenar la operación, si sí lo pudo hacer o no lo pudo hacer. Y luego vamos a recorrer estos directorios. Entonces vamos a irle for int desde i0, ese va a ser el subíndice para recorrer toda la colección de directorios, y menor que ¿quién? ¿Quién me da la cantidad de directorios? Recuerden que aquí hay un objeto que es el objeto directorios, que es un array list, y el objeto directorios nos provee un método que es el método size. ¿Este size de dónde salió? Ese size salió cuando implementamos la interfaz serializable. Cuando implementamos la interfaz serializable nos provee esos métodos porque los heredamos de la interfaz serializable y incrementamos en 1. Ahora, ¿qué es lo que nos toca preguntar ahora? Preguntarle si el directorio que estamos leyendo de la carpeta de directorios es igual a nuestro directorio. Entonces vamos a decirle if, y aquí le vamos a decir si directorios, ¿en qué posición? Si directorios tiene un método que llama el método get, pero el método get yo le digo cuál directorio tengo que jalar. Si digo si directorios en la posición i, entonces aquí ¿qué le vamos a decir? Vamos a jalar el nombre del directorio. Si este directorio es igual a ¿quién? Es igual a
al directorio que me pasaron como parámetro, o sea, al dir.nombre. Si el directorio que hay en la colección es igual al directorio que me pasaron como parámetro, entonces al resultado, o aquí simplemente le podemos decir return de una vez, no hay necesidad de esa variable, lo vamos a mejorar aquí, le decimos ya existe un directorio con ese nombre. Y ahí estamos validando que no podamos tener un directorio, que no podamos crear un directorio si ya existe de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa si llegó hasta acá? Si llegó hasta acá era porque el directorio no existía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la colección de directorios vamos a adicionarle. ¿Cuál directorio le vamos a adicionar? El directorio que nos pasaron como parámetro y por eso lo manejamos con la interfaz serializable. Y a la carpeta resultado y vamos a decirle y adicionamos. Entonces aquí le decimos return. Aquí le vamos a eso y si esto funcionó, ok, no, si va a necesitar la variable de resultados, yo la devuelvo que más fácil así. Aquí vamos a tener la variable string resultado, inicialicémosla en blanco, simplemente digámosle a resultado, hágalo igual a esto, si el resultado es igual a vacío, entonces ¿qué fue lo que pasó? Si el resultado fue igual a vacío, vamos a decirle que vamos a hacer una opción, de lo contrario, bueno, pero aquí me faltó todavía otra validación, ahorita la hacemos. Vamos aquí, bueno, si el resultado es igual a vacío, entonces ahorita sí le colocamos esto. Le decimos adicione adicione el directorio que nos pasaron como parámetro y luego de que adicione el directorio como parámetro vamos a decirle que al resultado vamos a decirle que es igual a el directorio, vamos a concatenar con el directorio.nombre, el directorio le vamos a decir se adicionó correctamente y vamos a saltar línea. De lo contrario, si el directorio no es igual a vacío, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que a resultado vamos a decirle que es igual a lo que tiene resultado más, y aquí le vamos a colocar no se pudo crear el directorio y saltamos de línea. Ahora, pero tenemos otra validación que debemos de hacer que no la hemos hecho. Recuerden que nosotros por allá tenemos y al final, pues obviamente para que esto deje sacar de error, hacemos un return al resultado. Recuerden que nosotros tenemos un atributo cuando creamos el file system. Hay una propiedad del file system que dice el máximo número de directorios. Entonces, ¿qué nos toca validar antes de meternos en esto? Nos toca validar si ya alcancé el máximo número de directorios dentro de un file system. Entonces, vamos a preguntarle eso. Le decimos sí. Si el directorios.size es menor que al número máximo de directorios, entonces esta operación es válida. Todo esto que hay acá, abrimos corchete y vamos a colocar toda esta operación. Si, solo si el número de directorios es menor que el número máximo de directorios que definimos para el file system. De lo contrario, entonces vamos a colocar este mensaje a la variable resultado,
vamos a decirle, se alcanzó el límite de directorios del file system. Entonces aquí le decimos y le concatenamos con este otro pedacito. No se pudo crear el directorio. Termina en punto y coma. Recuerden que estas líneas tan largas no son bien vistas. Son una marranada en la programación. Entonces simplemente vamos a empalizar aquí las líneas más largotas. Listo, ahí ya nos quedó. Según esto, si no hay derrumbe, si todo está bien, el método adicionar directorio debe funcionar. Ahora ya que tenemos el método adicionar directorio, ya sí podemos ir a la shell y en la shell vamos a crear el comando que nos permita crear el directorio. El comando que nos vamos aquí en orden, el comando que nos permita crear el directorio, recuerden que es el comando llama mkdir de make directory. Entonces implementemos, para que no nos quede aquí la lógica grandísima en esto, llamemos el método mkdir. Listo. Entonces venimos aquí al final y vamos a adicionar ese pedacito. Entonces para crear el make directory, ¿qué necesitamos pedirle? Necesitamos pedirle que el usuario nos ingrese el nombre del nuevo directorio. Entonces voy a copiarme este, que es muy parecido, el de leer file system, y vamos a pegarlo aquí al final. Cuando lo pegamos aquí al final, simplemente vamos a decirle mkdir. Entonces aquí le colocamos la ayudita. Este está mal aquí, nos quedó NTS. Entonces vamos a decirle mkdir. Vení, una vez yo organizo el del que uno muchos haciendo copy paste, le sirve para arreglar. Aquí falta una R, pues para que quede bien bueno. Listo, en el mkdir, el comando mkdir, ¿para qué nos permite? Esto es crear, el comando crear directorio. Entonces aquí simplemente vamos a decirle en la ayudita, permite crear un nuevo directorio. Ok. Listo, permite crear un nuevo directorio. Entonces cuando vamos a crear el directorio, ¿qué nos toca pedirle? Nos toca que el usuario ingrese el nombre del nuevo directorio. Listo. Y el usuario y el nombre del nuevo directorio, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer de una vez todo de una. ¿Cómo lo hacemos todo de una? Ahí está. Vamos a crear de la clase directorio, vamos a crear un directorio y este directorio va a ser igual a ¿qué? A un nuevo directorio. Y los constructores del directorio, ¿qué le ponemos como constructores? Le colocamos el primero es el nombre del directorio y el nombre del directorio lo vamos a capturar por consola. Entonces le decimos que el nombre del directorio es lo que el usuario capture por consola. Luego viene la fecha de creación, el usuario que lo creó y le pasamos una constante que es el máximo número de directorios, pero como el máximo número de directorios, ¿dónde lo tenemos? En el mismo objeto raíz. Le pasamos el máximo número de directorios y con esto ya creo, se llama entonces aquí le decimos max, ¿cómo se llama el método? Máximo directorios. Ahí yo creo que incluso tengo un error en el código de ejemplo. Listo. Ahí está, con eso creamos el directorio, pero yo no me creo, nosotros no nos ganamos nada, o sea, ya creamos el directorio, pero el directorio no está ligado al file system. Ahora, para ligar el directorio al file system, ¿qué es lo que nos toca hacer? Para ligar el directorio al file system vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle, vamos a imprimir un mensaje para que nos dé el resultado. Entonces le decimos system.out.println y aquí le decimos mkdir y concatenamos con lo que nos devuelva el comando. ¿Y qué nos va a devolver el comando? El comando es de la carpeta raíz, vamos a ejecutar el método add directorio. ¿Y qué le pasamos como parámetro? El directorio que acabamos de crear. Por último,
para que esto nos quede persistente en memoria, porque si no hacemos este método nos queda ahí, no lo grabamos, tenemos que ejecutar el método que ya hemos guardado, que ya hemos ejecutado antes, el método guardar raíz. Actualizamos el file system con la nueva información del directorio. Entonces le decimos rz.nombre, aquí me equivoqué, rz.nombre y rz.extensión. De esta manera, si todo está bien, debemos de ser capaces de poder crear un directorio, de crear directorios en el sistema. Y dentro de ese directorio vamos a poder almacenar archivos, que es lo que hacemos pues normalmente en un sistema operativo. Bueno, entonces vamos a probar esto a ver si funciona, a ver si es verdad. Ojalá no, esperando a que no se reviente. Entonces creamos aquí un file system. Entonces yo qué file systems tengo por acá, fíjate yo si puedo leer uno, si no creo otro. Bueno, tengo muchos. Voy a crear aquí un file system, voy a leer primero un file system, porque si le decimos aquí mkdir, no, entonces vamos a crear el nombre de un nuevo directorio. Entonces aquí le decimos cualquier cosa. Hola, el directorio música. Entonces dice comando ejecutado con errores. ¿Por qué? Porque no hemos leído un file system. Vamos a leer un file system rfs. Vamos a leer el file system text.amf. Bueno, creemos lo que mkdir, no mkdir no, sino mkfs. Creamos un file system. El file system lo vamos a llamar text de 999, 100 bytes, 100 directorios, 100 archivos. Listo, ahí lo creó. Entonces la ruta actual, si le decimos ld, solamente tenemos que el directorio root. Ahora sí, digámosle mkdir y vamos a crear un nuevo directorio. Creemos el directorio música. Entonces el directorio música se diseñó correctamente. Si le decimos ld, vea que allá nos aparece el directorio root y nos aparece el directorio música. Ahí tenemos ahí tenemos el dir. Si creamos otro directorio, mkdir, creemos el directorio documentos. Entonces ahí dijo, el directorio se adicionó correctamente. Si le decimos ld, vea que ahí tenemos ya música y documentos. Si creamos otro directorio, mkdir, creemos digamos el directorio tda. Entonces el directorio se adicionó correctamente. pwd, ld, ahí tenemos los directorios, música, documentos y tda. Entonces si han dado cuenta y nos dice que todos los directorios tienen 0 bytes. Ahora, cuando empecemos a meterle archivos al directorio, vamos a empezar a darnos cuenta que esos archivos, esos directorios, vamos a tener ahí, bueno, si ya creé directorios, ahora ¿qué voy a querer yo? Ahora lo que vamos a querer es poder ubicarnos en ese directorio, poder entrar. El comando para ubicarnos en un directorio es el comando cd, y el cd sale muy fácil, ¿por qué? Pues ese cd es el de Change Directory. Ahora ese cd sale muy fácil porque ese sí no necesitamos crear métodos, simplemente vamos a cambiar cuál es nuestro directorio actual. Entonces vamos a salirnos de aquí. Es muy importante que nos salgamos bien porque si no dañamos el file system. Ahí salimos del directorio y ahora vamos a ubicarnos y vamos a construir el siguiente comando. Después del mkdir vamos a crear el comando cd, que es un estándar, pues esas son las abreviaturas de Change Directory. Entonces vamos a hacer el cd. Entonces cuando hagamos el cd, voy a irme aquí al final, al final aquí del OS Shell, control fin es la cosa, y cuando hagamos el mkdir, voy a copiarme el codiguito de mkdir y lo voy a pegar, pero le vamos a cambiar el nombre, ya digámosle que es el comando cd. Este comando cd, ¿cuál es? Entonces vamos a colocarle aquí la ayudita, porque nuestro sistema es muy bacano, siempre muestra la ayuda. cd, esto se llama, este comando es para cambiar el directorio y permite cambiar de directorio. Permite, entonces aquí ya no es crear, sino cambiar, permite cambiar de directorio.
Ahora sí. Entonces, cuando vayamos a cambiar directorio, ¿qué necesitamos hacer? Pedir el nombre del nuevo directorio. ¿Para qué directorio nos vamos a cambiar? CD, nombre del nuevo directorio. Entonces, vamos a decirle nombre, entonces no, nombre no del nuevo directorio, sino más fácil del directorio destino. Y cuando le decimos nombre del directorio destino, entonces ahora sí, vamos a hacer esto, vamos a pedirlo. Entonces, simplemente nosotros ya tenemos un método que se llama, el método que nosotros tenemos llama establecer el directorio actual. Y para nosotros establecer el directorio actual es muy fácil, simplemente le vamos a ejecutar de la carpeta raíz, hay un método que se llama set directorio, ¿cómo es? Hay un método que se llama, bueno, no tenemos el método construido, set directorio actual. Caramba, ese método no lo tengo yo aquí, todavía no lo hemos establecido. Esperen un momentico que se me faltó a mí copiarlo aquí en el pastelito. Claro, bueno, entonces, antes de eso, hay que ejecutar un método en la carpeta raíz. Debe haber un método que nos diga cuál es el directorio actual. Yo pensé que lo tenía. ¿Cómo? Espérate, sect. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Directorio actual, no. Vamos, miremoslo aquí. Vamos a mirar una cosa aquí en la clase raíz. Vamos a revisar aquí. La clase raíz debería tener yo un método. A ver, aquí tenemos el get direct, no, está el get directorio actual, pero no está el set directorio actual. ¿Qué nos toca hacer con el set directorio actual? Yo por aquí lo tengo, lo voy a copiar y lo voy a explicar porque no lo copié aquí no lo tengo por aquí en las cositas. Este es este código. Lo voy a copiar simplemente para poder explicar cómo opera este set directorio actual. Vamos a pasarlo aquí. Aquí como tenemos aquí lo teníamos, el set directorio actual. Me perdió. Eso. Aquí tengo el get, el que me devuelve quién es el actual, pero no tenemos cómo establecer el actual. Entonces el actual es muy sencillo. Venga, revisemos. ¿Qué nos toca hacer? Lo mismo. Nos toca, le pasamos el string, cuál es el directorio que vamos a buscar. ¿Qué nos toca hacer? Buscarlo en la colección de directorios. ¿Cómo lo buscamos en la colección de directorios? Ya sabemos, un ciclo, for i es de 0 y menor que directorios.size con incrementos de 1. Preguntamos que si en la colección directorios, el método get que me devuelve la posición i, el nombre es igual al directorio destino, entonces ¿qué hacemos? A un objeto que creamos directorio, lo asignamos la posición i de la colección directorios. Luego preguntamos si el directorio es diferente de null, fue porque ¿qué? Porque lo encontró. Entonces, en la carpeta, en la clase raíz, hay un método que me dice cuál es el directorio actual. Y el directorio actual es el directorio que acabamos de establecer. De lo contrario, le vamos a decir que el directorio no existe y devolvemos el resultado. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces en la raíz tenemos un método que llama set. Ahora sí. Bueno, muchas veces hay que guardar porque no, sino como ya está tan grande el proyecto, no es capaz de autocompletar ahí mismo. Set directorio actual. ¿Y cuál directorio actual va a ser? El que el usuario nos digite por pantalla. Entonces aquí esto es lo que el usuario digite por pantalla. Ahora, ¿qué va a pasar? Si el directorio existía, pues entonces lo va a establecer. Si no fue capaz de hacerlo, pues entonces va a decir que no existe. Ahora vamos a ejecutar un comando pwd para que nos muestre, digámosle que fue un comando pwd no ejecutado de forma interactiva, simplemente como para que nos muestre otra vez la ruta actual. Ahora sí, a ver si sí lo logró cambiar o no. Según esto, debería ya funcionar el comando. Aquí tengo que cambiar esto, bueno, se me olvidó cambiar este código de error. Aquí no es RFS, sino que aquí es mkdir.
Bueno, y aquí no es, ok. Y el error, voy a copiarle también es este, debería ser el error, no ese que estamos copiando allá. El error para que nos saque el error correcto. Vamos a pegarle este aquí. Y aquí también lo mismo. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a probar el comando cd. Play al proyecto. Entonces aquí, si yo le presiono cd, él lo primero que nos dice es el nombre del directorio. Dice, cambiémonos al directorio música. Y aquí saca error, porque no he creado, ni leído el file system. Primero hay que leer el file system. Entonces le decimos rfs. Lea el file system text.amf. Entonces, bueno, creémoslo más bien nuevamente. Digámosle mkfs. Es que por modo comando sí funciona la lectura perfecta. Entonces aquí le decimos ruta completa del archivo. Llamémoslo text. Pongámosle 9.999.999 bytes. ¿Cuántos archivos? Directorio 100. ¿Cuántos? 100. Ahora sí. Si le decimos pwd, ya está. Ahora, si yo me voy a pasar para el directorio, si le decimos cd y le decimos pásese para el directorio música, entonces ¿qué pasó? No lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque el directorio música simplemente no existe. Seguimos en el directorio pwd. Ahora, si creamos el directorio, vamos a crear ahorita el directorio música. Ahí quedó. Si le decimos ld, ya tenemos nuestro directorio música. Ya podemos ubicarnos dentro de ese directorio música. Entonces le vamos a decir cd, pásese para el directorio música. Entonces ella nos dice que la ruta actual es música. Si le doy pwd, me dice que la ruta actual es música. Ahora, si le decimos ld dentro de música, entonces resulta que este comando ld no es capaz, o sea, tanto el comando ld como el comando ls no son capaces de crear directorios dentro de directorios. Eso tendríamos que hacerle pues ya crear una estructura más compleja de un árbol o alguna cosa para poder hacer eso. Realmente aquí tenemos es un directorio ahí ya. Lo que quepamos ahí, crea otro directorio, así estoy ubicado, pero me lo va a crear en otro lado. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a poder adicionar archivos en música diferente de lo que lo hagamos en otro. Si yo creo otro directorio, mkdir, creemos el directorio de documentos. Listo. pwd, la ruta actual es música. Si le decimos ld, perdón, aquí tenemos el documento música y documentos. Me puedo pasar al documento, a la carpeta documentos. Documentos. Entonces la ruta actual es documentos. Yo estoy ubicado ahí, sino que cuando yo le hago un ls, un ld, él me va a mostrar los directorios que hay en la raíz. Porque no, hacer una estructura, hacer un shell que permita crear directorios dentro de directorios, si este es complejo, hacer ese ya tiene otro nivel de complejidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya eso se nos convierte en un árbol lineario. Realmente en estructura de datos ustedes vieron el tema de árboles, ¿cierto? ¿Cierto, Snyder? Entonces ya sabemos que para uno recorrer un árbol es un algoritmo recursivo. Entonces ya eso se nos puede hacer. Ya si de hecho entender este código es algo complejo, entonces entender otro código es aún muchísimo más complejo. ¿Listo? Bueno, entonces señores, voy a cerrar acá, voy a decirle exit y continuemos. Continuemos porque ya nos está cogiendo la aurora con esto. O sea, hoy lo que alcance a hacer, el resto se los dejo de tarea para ya continuar la próxima clase con otro tema. Bueno, y montar el momento valorativo, el otro momento valorativo. Bueno, ahora ya vamos a implementar un comando muy especial, que es un comando que nos va a permitir adicionarle archivos al file system. Entonces dice, pero ¿cómo así que adicionarle archivos? O sea, recuerde que nosotros todo el file system lo representamos en un archivo de estos. Por ejemplo, el archivo tsamf es un archivo que tiene ya un tamaño preestablecido. Le definimos a este archivo casi 10 megas. 9.999.999 bytes. ¿Sí o qué? Entonces, son 10 megas. De esos 10 megas, recuerden que los 10 megas los tenemos casi todos llenos de ceros. Tenemos 10 megas de ceros y aparte de eso, cada directorio, cada raíz, eso también le va sumando unos bytecitos. Eso no es de gratis.
Eso suman, porque recuerden que nosotros cogemos todo el objeto raíz, lo convertimos a un arreglo de bytes y ¡pum! Y para disco. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a coger un archivo, otro archivo. Puede ser un archivo que tenga un MP3 y vamos a meter ese MP3 dentro del file system. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Este comando es el comando, vamos a crear el comando in. El comando in, ¿qué va a hacer? Nos va a permitir ingresar archivos en un file system. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso es el objeto de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, para poder crear eso, vamos a tener que hacer varias cositas. Lo primero, vámonos aquí, ya cerramos aquí la aplicación. Lo primero, vamos a irnos a la carpeta, a la clase byutils. Aquí en la cuando sale esto es porque tengo unos imports que no estoy usando. Aquí en la carpeta byutils vamos a crear una constante que nos diga cada que yo estoy grabando archivos, yo puedo tener un verificador de cada cuánto voy a estar chequeando que esté grabado los archivos. Entonces eso, vamos a definir aquí una constante, o sea, le decimos private static final ya le estamos colocando el apellido de constante entero. Vamos a crear una constante que llame default, el default chunk. ¿Qué es un chunk? Es el chequeo que le vamos a colocar. Y vamos a colocar que nosotros vamos a chequear nuestros procesos de grabado cada 1024 bytes. O sea, cada K. Ok. Ese va a ser nuestro chunk. Ahora, ¿qué vamos a adicionar? Vamos a tener que hacer dos cosas. Vamos a tener que hacer primero varios métodos. Nosotros tenemos aquí el método que nos carga nos convierte un objeto a un arreglo de bytes. Ese es el primero. Ahora, tenemos por acá otro método que nos toma un arreglo de bytes y nos lo graba archivo. Y este método que coge el arreglo de bytes y lo graba archivo, llama a su vez el método SaveBytesToString. Y ahí tenemos. Bueno, luego tenemos otro método que nos permite leer un archivo y convertirlo en un objeto, que también lo tenemos acá. Y luego, y aquí ya acabamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un método. Aquí tengo el loadFrames. Ahora, tenemos un método que llama loadBytesFromObject, que nos permite cargar unos bytes, pero de un objeto. Pero no tenemos un método que nos permita crear unos bytes. O sea, ¿qué nos toca hacer? Por ejemplo, vamos a agregar en la carpeta música, vamos a agregar un MP3 de AC/DC. Muy bacano, ¿sí? ¿A quién le gusta aquí AC/DC? A mí. Entonces, voy a coger el MP3 y el MP3 es un archivo que está en disco. ¿Qué nos toca hacer para meterlo a nuestro file system? Recuerde que todo lo estamos manejando como un arreglo de bytes. Entonces lo que nos toca hacer es agarrar en ese file system, que es un espacio reservado de ceros, y reemplazar toda esa cantidad de bytes que hay en ceros, los vamos a reemplazar por el archivo, que es el archivo que vamos a leer. Entonces, vamos a crear aquí un método público estático y este método nos va a devolver un arreglo de bytes. Este método lo vamos a llamar loadBytesFromFile. ¿Qué significa loadBytesFromFile? Vamos a cargar el arreglo de bytes de un archivo externo. ¿Qué parámetro le tenemos que pasar a esto? Vamos a pasarle, obviamente, vamos a pasarle como parámetro un string, vamos a pasarle el nombre del archivo que vamos a cargar. Este método, de una vez vamos a decirlo que nos herede, por decirlo de alguna forma, vamos a decirle que nos herede las excepciones de quién, del java.io.exception, java.io.exception. ¿Qué significa esta línea? Que, ahí está, significa que esta vaina nos va a ¿qué?
si hay una excepción, él la va a capturar por las excepciones del Java IO exception. Bueno, y este método load bytes from file, a su vez va a llamar otro método que se llama, voy a decirle aquí return. Vamos a tener aquí otro método que se llama load bytes from, recuerda, string. Para nosotros hacer esa operaciones con archivos, lo que nos toca crear son strings. Ahora sí, y este método load bytes from string, ¿qué le vamos a pasar como parámetro? Vamos a decirle que vamos a crear un nuevo java.io. Vamos a crear un file input string, file input string, y ese file input string que recibe como parámetro el nombre físico del archivo, file name. Ahí está, chun chun chun. ¿Y qué más recibe como parámetro el load file? Nos va a recibir cada cuánto, voy a chequear yo, en bloques de cuánto vamos a leer ese archivo. Ese bloque de cuánto vamos a leer el archivo es la constante que acabamos de crear. ¿Y cuál es la constante? El default chun size. No es Chun-Li el del precio de la historia, no el chun size. Listo. Ahí está. Ahora sí. Ya que nos queda pendiente por hacer este método, el load bytes from string. Este método load bytes from string, ¿qué va a devolver? Va a ser un método público, es estático y nos va a devolver el arreglo de bytes. El arreglo de bytes se va a llamar load bytes from string. ¿Y qué devuelve? ¿Qué va a recibir como parámetro? Va a recibir como parámetro de la Java IO, va a recibir un input string. Ok. De la Java IO va a recibir un input string que lo vamos a llamar in de entrada. Y va a recibir otro número entero que es el chun size. Chun con K, size. Ok, listo. Y aquí tenemos ya nuestro método. Ahora, si yo no quiero estar colocando esta ruta tan larga, simplemente yo puedo importar todo lo que tenga que ver con Java IO. Vamos a importar eso. Entonces, para evitarme esto, más fácil, digámosle import java.io asterisco. Si importamos de la Java IO asterisco, ya todo esto nos sobra. Y aquí no tengo necesidad de darle estas rutas largas. Simplemente le decimos aquí que esto es un file input de string. Y aquí le decimos que esto es un input de string. Ahí está. Simplemente pues para que el código nos quede más claro. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer el método load bytes. Vamos a hacer el método load bytes from string. Este método load bytes from string también ¿qué? Bueno, aquí cuando también hagamos el throws, aquí también me ahorro este Java IO. A mí me lo reconoce así ya por... Bueno. Ahora, cuando hagamos este método también ¿qué? También captura las excepciones del IO string. Captura las IO exception. Entonces vamos a ponerlo aquí. Listo. Líneas tan largas, ya sabemos que las quitamos. Ahora, va para esa pues. Entonces, ¿qué le vamos a decir? If, aquí es simplemente una validación. Le decimos, si el chun size, si el tamaño de chequeo es menor a 1, entonces simplemente vamos a decirle que el chun size va a ser igual a la aquí no se nos va a dar pues porque lo estamos llamando con el chun size, pero es por si de pronto este método, recuerdan que esta clase de byUtils
es una clase que yo puedo guardar y me va a servir para cualquier operación que quiera hacer con archivos. Entonces, si me llaman por algún motivo, nos llaman el chunk size con un valor inferior a 1024, con un valor inferior a 1, porque yo puedo hacer chequeos cada 512 bytes, cada 256 bytes, siempre son números en potencias de 2. Entonces le voy a decir que si hay algún problema, si ese chunk size no lo establecen de forma correcta, si nos ponen, digamos, un chunk size en 0 o un chunk size negativo, entonces vamos a decir que el chunk size es el default chunk size. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que definir un contador, y el contador, llamémoslo count, y ahora vamos a crear un objeto que se llama un byte array output string. Ese byte array output string vamos a llamarlo BO, y este va a ser un nuevo byte array output string. Esto va a ser igual a new byte array output string. Ok, lo creamos así. Creamos el objeto BO vacío. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué va a ser BO? Va a ser bloques de a 1024 bytes de lo que vamos a leer del archivo que nos pasen que queremos cargar al file system. Y aquí, ojo, que aquí ya están todos los conceptos de cómo funciona un file system así en su mayor exponente. ¿Qué es lo que le decimos aquí ahora? Vamos a crear un arreglo de bytes, y este arreglo de bytes vamos a llamarlo B, y va a ser igual a new, creo un arreglo de bytes, y este arreglo de bytes va a ser igual a el tamaño que tenga mis bloques. Epa. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que intentar ¿qué? Tengo que intentar poder buscar un bloque libre en mi file size. Entonces, que pongamos esta instrucción enmarcada en un try catch. Digámosle aquí try. Y este try no tiene error, sino que tiene un finally. Y finalmente vamos a hacer una operación. Entonces intentamos. ¿Qué intentamos? Vamos a hacerle mientras algo, ya le vamos a decir mientras qué. Mientras, y aquí le vamos a decir mientras el contador, vamos a tener aquí, recuerda que la variable contador es una variable entera. La variable contador en el in, que es el input de string, y el input de string tiene un método que llama read, y el método read, ¿qué le decimos? Léame, en el bloque que acabé de crear de 1024 bytes, desde la posición 0, vamos a leer 1024 bytes. Si esto es mayor a 0, ¿qué significa? Que sí lo pudo leer. Entonces, a nuestro BO, que es un objeto que es de la clase byte array output string, ¿qué vamos a ejecutarle? Vamos a ejecutarle un método que llama el método write, y este método write, ¿qué nos va a permitir hacer? Vamos a decirle, escríbanos en el array, desde la posición 0, impriman esa cantidad de archivos. Ahora, él puede leer, los archivos no son todos, los bloques no nos van a dar todos de 1024 bytes. ¿El qué va a hacer? Va a crear bloques de 1024, el último bloque no va a quedar de 1024, queda de la colita que le quede sobrando. Muy difícil que un archivo pues tenga múltiplos exactos de 1024 bytes. Ahora, ya sí que le decimos, vamos a crear un arreglo byte, que lo vamos a llamar los bytes, y los bytes va a ser igual, vamos a crear un arreglo que es los bytes, y los bytes va a ser igual al el BO. Entonces aquí le decimos to, hay un método que se llama toByteArray. ¿Qué hace? Nos convierte ese arreglo a un arreglo de bytes. Y esto ya le decimos return.
y aquí le decimos return de bytes. Con este método estamos leyendo los archivos del archivo. Finalmente, a este objeto que es el objeto VO lo cerramos. Entonces, primer paso, crear el método que era el método loadPhrase from byte. Listo. Ahora, la clase que nos carga el archivo, también necesitamos ¿qué? También necesitamos saber cuál es, necesitamos reemplazar unos archivos, necesitamos reemplazar unos bytes, porque yo tengo, en el file system, tengo un viajado de números con 0, tengo un mar de ceros que son los casi 10 millones de ceros que creamos en el file system. Tengo que empezar a reemplazar esos 10 millones de bytes, los tengo que empezar a reemplazar por los bytes que vienen del archivo que acabé de leer. Entonces, para eso vamos a crear el método, un método público y estático que nos va a devolver un arreglo de bytes, y este arreglo de bytes se va a llamar, este método lo vamos a llamar reemplazar bytes. Este método reemplazar bytes, ¿qué va a tener? Del arreglo byte le vamos a pasar como parámetro un byte, un arreglo de bytes que lo vamos a llamar el original, y otro arreglo de bytes que lo vamos a llamar el reemplazo. Ahora sí. Y aquí le vamos a decir desde dónde los va a reemplazar. Va a tener una posición original que la vamos a llamar desde, y va a tener una posición final que vamos a llamar hasta. Ahí está. Ahí tenemos planteadito nuestro método reemplazar bytes. Este método reemplazar bytes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a decirle inicialmente crear un arreglo de bytes que lo llamamos nuevo, y nuevo va a ser igual a new byte, le decimos el original punto length. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a decirle que vamos a crear un ciclo, vamos a decirle para la i desde 0 y menor que la posición desde con incremento de 1. Simplemente le vamos a decir al arreglo nuevo en la posición i, hágalo igual a original en la posición i. Listo. Ahora vamos a crear una variable d igual a 0 y le vamos a decir aquí for in i desde hasta i menor y desde i menor y menor que hasta la posición final con incrementos de 1. Lo termino de copiar y lo explico para que quede más claro. Entonces aquí le vamos a decir que a nuevo en la i hágalo igual a reemplazo. Reemplazo en la posición D. Y incrementamos el D. Ahora sí. Por último le vamos a decir aquí, que for i, otra vez la i, desde hasta i menor que original punto length con incremento de 1. Entonces le decimos a nuevo en la posición i, hágalo igual a original en la posición i.
y aquí le decimos return nuevo. Ok. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Simplemente le estamos diciendo, nosotros vamos a reemplazar unos bytes. ¿Cómo vamos a reemplazar unos bytes? Le vamos a pasar dos arreglos. Un arreglo que lo vamos a llamar el original y otro arreglo de bytes que lo vamos a llamar reemplazo. Y le vamos a decir reemplázamelo desde una posición hasta otra posición. ¿Por qué? Porque yo voy a leer una cantidad de bytes, que es digamos un segmento del archivo que le voy a agregar al file system. Eso tiene una cantidad de bytes diferentes y los voy a reemplazar en un segmento en el file system. Nos toca encontrar un segmento libre. ¿Cómo sé que es un segmento libre? Porque es un segmento que está lleno de ceros. Entonces yo tengo que grabar 1024 bytes que tengo que encontrar un segmento en mi file system de 1024 bytes, pero este está en diferentes posiciones. Puede que este esté en la operación, este arreglo de 1024 bytes empiece en la posición 5000 y termine en la posición 6024. Pero ¿dónde lo vamos a reemplazar? Lo vamos a reemplazar a nuestro file system en el segmento, en el byte 7000 hasta el segmento 8024. Eso es lo que está haciendo este método. Entonces, este método lo que está haciendo es reemplazándolos de un lado para otro. Bueno, entonces, luego de reemplazar los bytes, ¿qué nos toca hacer? Tengo que, lo que les decía ahora, yo tengo que encontrar un fragmento que esté libre en la carpeta directorio. ¿Por qué? Si nosotros le vamos a decir que yo tengo que grabar 1024 bytes o lo que sea, tengo que encontrar un segmento que esté libre y ese es el que me va a dar el desde y el hasta en el file system para saber dónde vamos a asignar esos 1024 bytes que necesitamos. Entonces, vamos a irnos ahora a la clase directorio porque los archivos pertenecen a un directorio. Entonces, aquí en la carpeta directorio vamos a buscar, vamos a agregar un método. ¿Cómo? Este es cerremos esto que después eso nos confunde, ¿sí o qué? Close all. Entonces vamos a, sí, salvemos aquí. Entonces aquí vamos a coger en la carpeta directorio de aquí y en la carpeta directorio de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un método que se basa, es un método público, estático, y este método que nos va a devolver, recuerde que los archivos están armados de fragmentos. Fragmentos son pedacitos de archivo, que es una clase que nosotros construimos. Y vamos a buscar un método que llame mayor bloque libre. Tengo que encontrar dónde vamos a meter esos bytes. Este método que se llama mayor bloque libre, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a decirle que del arreglo byte vamos a crear un método, vamos a pasarle un bloque original. El que nos debe encontrar, nos debe de encontrar un sitio donde pueda almacenar ese bloque libre. Y aquí, ¿qué nos va a dar? El bloque libre original. Entonces, vamos a decirle, voy a crear aquí una variable booleana, me va a servir de switch, vamos a decirle inicio igual a true. Entonces, ¿qué? Vamos a crear dentro de la clase fragment, vamos a crear de la clase fragmento un objeto fragmento que lo voy a llamar jugando y va a ser igual a new fragmento. Y ese fragmento vamos a decirle que va a empezar desde la posición 0 hasta la posición 0, o sea, es un fragmento vacío. Y vamos a crear de la clase fragmento otro fragmento que lo vamos a llamar el mayor. Y el mayor también lo vamos a crear vacío. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca buscar un fragmento que esté libre para poderlo asignar. Entonces, para eso vamos a tener aquí un contador. Te le va a decir for, un contador, lo puedo llamar aquí como yo quiera, llamémoslo i, for i igual 0 y menor que ¿quién? Que el bloque original punto length con incrementos de 1. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a buscar, vamos a decirle sí. Vamos a decirle aquí, si el bloque original en la posición i es igual a 0, entonces vamos a decirle que
vamos a decirle que inició. Entonces aquí simplemente le vamos a preguntar, si el bloque original es igual a 0, le preguntamos si inicio. Entonces, si ya tenemos el switch prendido, entonces le decimos que al bloque jugando, le decimos set by inicio, y aquí el back inicio que le estamos poniendo es la posición I. Fin. Y jugando, siempre solamente lo almacenamos una vez. Jugando le decimos set by final, y aquí simplemente le decimos I. Y ya cargamos que inicio es igual a false. Ok. Esto era el bloque. Si el bloque original es igual a 0. De lo contrario, vamos a hacer lo siguiente. De lo contrario, le decimos que inicio es igual a true. Y ya les voy a explicar este jueguito como tenemos. Antes de seguir allá, lo hacemos aquí. Le decimos si el fragmento jugando tiene aquí un método que llama el método getTamaño. Si el fragmento jugando getTamaño es mayor que al mayor actual, punto getTamaño, entonces vamos a decirle que el mayor va a ser igual al fragmento que estamos jugando en ese momento. Y al final le decimos return jugando. Bueno, entonces venga, miremos acá esto. Chan, 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 listo. Vea lo que estamos haciendo. Aquí lo que estamos haciendo es un jueguito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo estoy buscando, para esto voy a parar aquí el videito para poderlo explicar en el tablero. Entonces, de esta manera encontramos el mayor bloque libre que tengamos dentro de un file system. Ahora ya, ¿qué tenemos que hacer? Ya vamos a tener que adicionar el archivo, vamos a adicionar el archivo, vamos a adicionarlo acá. Como se me está acabando el tiempo y yo quiero terminar este pedacito del bloque, ¿qué nos toca hacer? Vamos a crear ahora en la carpeta, en el folder, en la clase directorio, en esta misma clase, ya vamos a hacer el método que nos adicione el archivo a ese file system que nos queda faltando. Entonces, tenemos que construir el método que llame el método addArchivo. Ese addArchivo, para ganar tiempo y poder terminar la clase de hoy con el método in y ya dejar esto en paz, vamos a copiar, lo voy a copiar desde aquí y lo voy a explicar, lo voy a dejar para poderlo explicar. Entonces, en la clase directorio, tenemos por aquí un método que es pesadito, por cierto, el método addArchivo. Voy a coger este addArchivo y lo vamos a pasar de este carpeta directorio a esta otra carpeta directorio para poder hacer ya el comando in. Tarán. Listo. Importe unas cosas y ahí está. Entonces, pues, vamos a darle un repasoncito a este directorio para poderlo probar, ya para poder probar todo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Ojo, adicionamos archivo. ¿Qué le pasamos? El bloque de archivos. La ruta donde se encuentra el archivo que vamos a adicionar a nuestro directorio. ¿Quién es el dueño? Que el dueño, aquí todos los dueños son root. Pues, eso que está ahí pues como por bonito. Y la fecha de creación del archivo. Ahora, ¿esto qué nos va a devolver? Esto nos va a devolver un arreglo de bytes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Primero, hacemos una validación inicial, y es que verificamos que los archivos, que el archivo size, o sea, la colección, la clase directorio tiene un array list de archivos. Estamos garantizando que no hayamos sobrepasado el máximo número de archivos, que es un atributo de la carpeta directorio. Si no ha sobrepasado el máximo número de archivos, entonces vamos bien. Creamos aquí un objeto file que es igual a un new file, y lo que hacemos acá es que vamos a ¿qué? Vamos primero, esta validación que hace, verifica que el archivo no exista, porque si el archivo existe,
entonces ya no lo, si el archivo existe no lo podemos crear. Entonces, creamos aquí, capturamos el file name. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a leer ese archivo con el método que creamos, que es el load files from file. Buscamos el fragmento que tiene el mayor bloque libre. Y, bueno, en la clase byUtils debemos de tener el método reemplazar bytes. Ese no lo hemos hecho. Espérate, yo veo una cosa por aquí. En la clase byUtils, entonces, espera, entonces no, es que no he salvado, entonces por eso no lo ha... Se llama, es que de pronto aquí lo llamé diferente. Este se llama reemplazar bytes y este nos quedó como reemplazar. Voy a colocarle reemplazar. ¿Cómo se dice? ¿Reemplazar o reemplazar? Listo, yo no sé cuál de las ya me confundí. Ya estoy pensando en Java, se me olvidó la ortografía. Listo, vamos a reemplazar los bytes. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego de que ya encontramos el tamaño donde vamos a grabar el file system, ahí sí, le decimos, creamos un archivo. Recuerden que archivo es una clase de nosotros. ¿Y qué parámetros tiene el archivo? Tiene el nombre, el tamaño del archivo, el nombre del archivo, la extensión, quién es el usuario dueño, la fecha de creación. Aquí tenemos cuál fue el byte de inicio y cuál fue el... ojo. Aquí es byte de inicio y aquí es el byte de fin. Aquí tengo un error yo, pero incluso como que no me afecta porque ve que funciona en el otro lado. Y el byte final. Listo, ahora. Y el tamaño. No, ya sé por qué. Porque es el byte de inicio, aquí tengo. El byte de inicio más el tamaño. Él captura el inicio y ya el final lo captura con el inicio más el tamaño del archivo. Ahí sí tiene sentido. Pero es que estaba aquí, esta partida de línea, no, uno debe partir esto, pues lo debe partir uno inteligentemente, porque si no, vea, que quede pues que ahí me estaba yo ya confundiendo, porque yo decía, ¿por qué va ahí inicio dos veces? Listo, ahora. Y dice comando ejecutado exitosamente. Si no hay espacio, nos va a decir, no hay espacio disponible. Y nos va a decir cuál es el tamaño y no pudo ingresar el archivo. Si hay error leyendo, entonces va a decir que hay un comando, hay un error de IO. Listo. Aquí hay varios errores. Si ya existe un archivo, él no me va a dejar crear un archivo dos veces dentro de un mismo directorio. Eso. ¿Lo puedo insertar en diferentes directorios? Sí, pero no lo puedo crear dentro de un mismo directorio. No, todavía no me vayan para poder llamar a lista. Y si ya sobrepasó el tamaño número máximo de archivos, entonces nos va a decir, alcanzó el máximo del file system. Vamos a probar esto. Vamos a probar, entonces, para poder probar esto, vamos a darle aquí guardar, a ver si ya nos reporta errores. Entonces, para poder grabar esto, mis señores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos aquí al OS Shell, y en el Shell vamos a incluir el comando que nos va a permitir hacer el método. Ahora sí vamos a crear el método, vamos a crear, vamos ahora sí a implementar, parece que por aquí se me perdió, por aquí lo tengo, ahora sí, vamos a crear el método in, en el file, el comando in, entonces por aquí íbamos en el comando cd, entonces ahorita vamos a copiar esto y vamos a crear el comando in, entonces le decimos in, aquí le digo in, y aquí al final, cuando vamos a adicionar un archivo, ¿qué necesito? Pedir la ruta del archivo. Entonces, entonces aquí al final, control fin. Entonces voy a copiarme este CD que me pide un datito. Taque. Y ojo pues lo que vamos a hacer. Tarán. Como que lo copié mal. ¿Cómo es la cosa? Tengo que copiar. Sí, hasta acá. Copio esto. Y lo pego acá. Y este ya no se llama CD, sino que se llama in. Entonces el comando in, ¿qué va a hacer? El comando in nos va a permitir adicionar. Este comando in significa adicionar, o sea, ingresar archivo. Ingresar archivo. Y esto nos permite adicionar un archivo a un directorio, ¿sí o qué?
Ahí está. A un directorio, coloquémoslo aquí dentro del file system. Ahora, adiciona un archivo dentro del directorio dentro del file system. Cuando vayamos a pedir el nombre, vamos a decirle in, y aquí simplemente vamos a pedirle ruta completa del archivo. Ok. Y vamos a crear aquí, vamos a crear aquí una variable. Vamos a crear aquí una variable que es la variable, una variable ruta, y ruta va a ser igual a lo que el usuario capture por pantalla, perdón, capture por consola. Listo. Ahora sí, vamos a hacer los siguientes métodos. Ahora le vamos a decir, tengo la ruta, entonces le vamos a decir que en el file system tengo una cosa que llama la carpeta sub, el blob original va a ser igual a ¿qué? A rz punto dentro del directorio actual punto adicione un archivo, y este adicione un archivo que devuelve un arreglo, y este archivo ¿dónde lo va a adicionar? Dentro del rz blob original con una ruta. Después, ¿qué viene? Después de la ruta viene cuál fue el usuario que creó el archivo. Después le estamos diciendo en qué fecha de creación lo creó. Y ojo pues, ahora sí, ahí está. Y luego vamos a ejecutar el método update directorio. Y update directorio le pasamos rz.directorio actual. Update directorio, y aquí le decimos rz.directorio actual. Bueno, y por último guardamos. Y aquí el pwd no lo necesito. Y yo creo que si todo parece estar bien, esta vaina debería poder guardarnos ya el archivo ahí. Bueno, ahora, antes de probar esto, para yo no complicarme la vida, voy a pasarme un archivo que voy a copiarlo, voy a tener ahí en la misma ruta para que me quede más fácil copiarlo. Entonces yo por aquí lo tenía, el ACDC MP3, no era charlando. Por acá está, pegar. Vamos a pasar ese archivo ACDC que mide 5.84, lo vamos a pagar a un file system y vamos a intentar copiarlo una vez en una carpeta. Nos debe dejar porque hay espacio. Vamos a intentarlo copiar otra vez en otra carpeta, en la misma carpeta con espacio. Nos debe decir que no se puede porque ya existe un archivo con ese nombre. Vamos a hacer todas las validaciones posibles. ¿Listo? Entonces, como el archivo mide 5.4, voy a crear un file system que mida por lo menos 12 megas. Aquí tengo, este es un archivo válido. Vamos a ver si esto se... Ahí, yo no sé si ustedes lo van a escuchar en el video, pero ahí lo pueden escuchar. Una raqueta. Listo. Ese es Back in Black. Muy buen tema. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a correr esto a ver si es verdad la cosa o no. Ojo pues. ¿Cómo? Ah, bueno, aquí quedó. Sí, aquí hay que ponerle. Está muy bien. Me encanta eso, hermano. Uno tiene que ser como programador, tiene que ser uno muy exigente con uno mismo. Listo. Entonces aquí, ojo pues, primero creemos un file system que nos quepa. Creemos un file system llamado prueba.in. File system se llama prueba.in. Prueba.in, ¿de cuánto? Vamos a crearlo de 12 millones. 12, 123, 123. Máximos archivos, 100. Cantidad máxima de archivos por directorio, 100. Ahí ya quedó el directorio. Ahí ya tenemos. Creemos la carpeta. Ahora, creémoslo sin carpetas. Vamos a insertarlo aquí mismo, en la raíz. ¿Puedo insertar archivo en la raíz? Sí. Entonces digámosle in. Entonces ingresas, ahorita lo organizamos. Ingresar archivo. Permite adicionar un archivo a un directorio dentro del file system. Ruta completa del archivo. ACDC
.mp3. Enter. Comando ejecutado exitosamente, archivo incluido, jue madre. Vamos a ver, ls. ¡Tarán! Bueno, aquí digamos el nombre, en el constructor de la carpeta archivo me lo está poniendo doble mp3, pero eso es un problemita, pero es del constructor, de la forma como lo estamos listando. Ahora, si intentamos volver a adicionar este archivo, si le volvemos a decir otra vez in, permite adicionar un archivo dentro del file system. Otra vez, acdc.mp3. Entonces me dice, ya existe un archivo con ese nombre. No podemos, ¿sí o qué? No podemos, no me puede, ¿sí o qué? Ahora, vamos, si le decimos ahora, vamos a crear un directorio, mkdir, vamos a crear el directorio música. Ahí está. Vamos a decirle pwd, estoy en la raíz. Entonces pasémonos al directorio música. Ahora sí. No, perdón, es cd y después le decimos música. Este no recibe parámetro. pwd, estamos dentro de la raíz y listos los archivos. Aquí no hay archivos. Eso sí está bien hecho, ¿sí o qué? Ahora sí vamos a hacer el comando in nuevamente. Y vamos a ingresar el archivo acdc.mp3. ¡Fue madre! Lo metimos 2 veces. Vea pues, si le decimos otra vez ls... Aquí ay, perdón, ¿cómo es que es la cosa? No, ls, no se encontraron archivos. Bueno, si le decimos, no, ld, estamos en música. Este me lo metió aquí. Chun. Bueno, tengo, vale, Houston, we have problem. Música, ls, no lo encontró. Vamos a ingresar a ver, in, vamos a decirle acdc.mp3. Comando, bueno, comando ejecutado, archivo no incluido. Bueno, vamos a decirle cd y pasémonos para la, a ver, cd y pasémonos para la raíz. Aquí está. Entonces vamos a hacer algo más sencillo. Voy a copiar este archivo acdcd y vamos a llamarlo como acdc2 para ver si nos deja al menos pasar otro. Digámosle otra vez in. Digámosle acdc 2.mp3. Bueno, ya no lo... A ver, ¿cómo si está bien escrito? acdc. Bueno, señores, igual esto hay que... Lo probamos y lo pulimos la próxima clase. Entonces, por el momento, voy a dejar ahí ya la shell. Ya les queda a ustedes de tarea. Yo les voy a subir también al video la presentación, pues por si alguien lo desea terminar. Espérenme un momentico. Entonces, por el momento dejamos aquí. Muchas gracias por todo.